Dios les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este día damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar de pie, de tener salud, de tener donde vivir, el alimento que tuvimos, las pruebas. Gracias a Dios por todo ello. Eso nos ayuda a fortalecer también nuestra fe. Y hoy vamos a estar estudiando una porción muy importante doctrinal, de la cual muchas de las veces se hace por ignorancia, otras de las veces ni siquiera se toma en cuenta la importancia, ¿verdad?, la importancia de esta doctrina. Y es algo que ni se predica a veces porque se hace nomás por costumbre, y otros, ¿verdad?, la condenan. En fin, tenemos que ver qué dice la Biblia en cuanto a esto, qué significa. No tenemos que decir que es del diablo porque yo no lo hago, o que es de Dios porque yo lo hago. No, tenemos que ver qué dice la Biblia, que es lo más importante, en lo cual se debe basar uno como creyente, en la palabra del Señor. Si usted es un cristiano, o dice ser cristiano, o va a una iglesia, obviamente tendría que basarse en las Escrituras. No importa qué diga el pastor, no importa qué digan los predicadores, no importa qué piense yo, qué piense usted. Eso no importa. Lo que importa es qué dice la Biblia, si es que somos cristianos. Por tanto, la doctrina debe ser bíblica. Ya cuando la persona no es cristiana o no tiene ningún vínculo con el cristianismo, pues entiendo esa posición, pero los que decimos que somos cristianos, ¿verdad?, cualquier denominación o cualquier religión que diga que es cristiana, debería de basarse en la palabra del Señor, y no interpretación personal o de grupo, sino qué dice la Biblia. Y vamos a ver la imposición de manos, lo cual es un punto muy importante, y de lo cual muchos han estado pues abusando de ello, y creen que es solamente como parte de un culto, pero sin saber por qué. Eso es lo que tenemos que ver hoy en este día. Vamos a orar en primer lugar para poder abrir la palabra del Señor, y así también, ¿verdad?, pedirle dirección al Señor para que nos ayuden a dar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos, Señor, por la bendición que nos da de estar de pie, por todo lo que hemos tenido este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de que en esta mañana nos permitió trabajar aquí en el templo, Señor. Gracias por cada hermano que se esforzó en venir, y que el que pudo venir, gracias por ello, Señor. Agradecemos también, Padre, por el pan que puso en nuestra mesa, por la salud, las fuerzas que nos ha dado. Gracias por ello, Señor. Ahora, Señor, le pedimos que este estudio sea de edificación, Padre. Usted conoce nuestro corazón y sabe la intención, que no es, Señor, contradecir a pastores, el atacar congregaciones, mucho menos condenar a nadie, Señor, sino todo lo contrario, es información, ya que su palabra para eso la dejó, para que nosotros, Señor, la escudriñáramos y la practiquemos, Padre. Por eso le pedimos que nos dé gracia, sabiduría para poderlo exponer, y al mismo tiempo le pedimos que prepare el corazón de la gente que va a estar escuchando, para que también pueda entender lo que es la palabra de Dios y lo que son estos puntos doctrinales. Señor, gracias por esta bendición de poder compartir, y gracias por los hermanos que nos están viendo hoy y nos verán el día de mañana también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar al tema. Le voy a pedir que vayamos en primer lugar a Hebreos capítulo 6, y vamos a leer versículos 1 y 2. Recuerde, tenga lista su cuaderno, libreta, pluma o lápiz y su Biblia, para que apunta primero la cita y luego la busca. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. En estos versículos habla acerca de los 7 puntos doctrinales de los cuales la iglesia tiene que basar. Claro, hay mucho más en que ver, pero los más básicos son estos 7 puntos doctrinales que habla Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice en el nombre de Jesús. Hebreos 6, 1. Por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, óigalo bien, del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. Versículo 2. De la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos 7 puntos doctrinales deben estar básicos en cada congregación. Si decimos que estamos basados en la Biblia, debe estar esto bien entendido. Entonces el tema de esta tarde es acerca del versículo 2 de la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Cómo se debe de practicar? O si la practicaron los discípulos y de qué forma la practicaron. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, no nada más en el Nuevo Pacto, sino también en el Antiguo Pacto, ya que toda la Biblia, óigalo bien, toda la Biblia es inspirada por Dios. He oído barbarismos, ¿no?, de grupos cristianos donde dicen que ya el Antiguo Pacto no tiene validez,
Bueno, si no tiene validez el antiguo pacto, pues arránquelo y no lo use. Pero es que la Biblia es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que debemos de entender. Aquí no importa quién lo diga, el papa, el apóstol, el pastor, el más reconocido. O sea, no importa quién lo diga. Usted tiene que basarse, si es cristiano, en toda la palabra de Dios. Que habrá cosas que es verdad, que ya pasaron porque no se aplican hoy en día, es verdad. Pero no podemos decir que todo el antiguo pacto o el antiguo testamento no tiene validez, porque eso es algo tremendo, ¿verdad? Es una blasfemia eso, ya que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y cuando el Señor dice eso, y otros textos todavía, ¿verdad? No está todavía escrito ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ninguna carta está escrita, está hablando del antiguo pacto. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Bien, vamos a ver entonces la imposición de manos. Vimos ya hace un par de semanas, lamentablemente no siempre puedo venir a darle continuidad por ciertas labores o algunas cosas personales que tengo que hacer, pero nos quedamos en primer lugar, vimos lo que era la glosolalia, verá que es el hablar en lenguas, como dice por ahí en Romanos, perdón, en 1 Corintios 13, habla de dos tipos de lenguas, humanas y angelicales. Entonces esas dos realmente son bíblicas, no podemos negarlas, pero todo tiene un orden. Lo vemos en el capítulo 12 de 1 Corintios, lo vemos también en el capítulo 14, verá cómo habla del orden de las lenguas. Entonces, eso es lo que debe de basarse todo creyente, porque dice la Biblia, verá que el que se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, no eran ideas de Pablo. Entonces eso es muy importante, verá que se basa en la Biblia, no en lo que digamos nosotros. Por eso le decimos apunte para que pueda buscar la escritura. Ahora, vayamos a Levíticos. Comienza desde Éxodo, mucho antes todavía comienza, pero vamos a Levíticos para ir a lo más básico, ¿verdad? El segundo libro del Antiguo Pacto, el tercer libro. Tenemos Génesis, Éxodo y luego enseguida Levíticos. Y vamos a ver el capítulo 8 y vamos a ver varios versículos, el 14, el 18 y el 22 nada más. Levíticos capítulo 8. Versículos 14, 18 y 22. Levíticos 8, 14 dice en el nombre de Jesús: hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y enseguida dice que mataron el becerrito, no lo sacrificaron. Vamos ahora al versículo 18. Dice en el nombre de Jesús: después hizo llegar el carnero para la ofrenda quemada, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, ¿verdad? Y también enseguida dice que lo degollaron. No vamos a leer todos los textos, pero usted lo tiene que leer con calma más cuando termine este estudio, para que vea que lo que digo es verdad, lo que dice la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 22, dice en el nombre de Jesús, versículo 22: después hizo llegar el otro carnero, y el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y enseguida pues degollan el animalito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde el antiguo pacto ya se practicaba la imposición de manos, pero tenía un uso específico. Esto comienza en Éxodo, cuando Aarón y sus hijos son consagrados como sacerdotes. También ponían, ¿verdad?, las manos sobre los corderitos. En algunas ocasiones no lo mataban, pero se dejaba en el desierto. Y eso es, Éxodo comienza, lo vemos en Levíticos, y lo vemos en varias partes de la Biblia, donde ponen las manos sobre el animalito y oraban, ¿verdad?, y dejaban ahí en simbolismo los pecados. Ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, esta práctica viene desde antes. No era para, en este momento no vemos que se usa para otra cosa más que para poner las manos sobre el animalito, lo degollaban, o algún animalito lo dejaban ir en el desierto, pero también tenían que poner las manos sobre ese cordero o ese becerrito. Ahora acompáñenme aquí mismo Levíticos, capítulo 9, y vamos a ver, déjame ver, el versículo 22. Levíticos capítulo 9 y versículo 22 dice en el nombre de Jesús: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo,
y descendió, perdón, y descendió de hacer la expiación, y la ofrenda quemada y el sacrificio de las paces. Ahora vemos que las manos, ¿verdad? Las dirige hacia el pueblo, es lo que dice el versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo. Entonces, eso también tiene un significado muy especial. Ya no lo ponen sobre un cordero, sino hacia el pueblo. En otra parte de la escritura dice también de que ellos oraban en dirección hacia Jerusalén, ¿verdad? Y vemos tanto como los musulmanes como los judíos oran, ¿verdad? Hacia donde se encuentra su mezquita o donde se encuentra el templo de Jerusalén o donde está Israel. En este momento no hay templo, pero hacia allá oran algunos de ellos, no todos, pero algunos oran así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene un simbolismo especial también orar hacia el pueblo levantando sus manos. Puede decir oró por el pueblo y no tiene nada de malo. Pero cuando dice que alza sus manos, sin imponer las manos en los sacerdotes, o en animalitos, o en reyes, o nada de eso, simplemente inclina sus manos hacia aquel lado y está transmitiendo o está haciendo un simbolismo también de enviar bendición hacia su pueblo. Muchas veces en el pueblo de Dios se desconoce todo esto, pero realmente tiene un significado muy importante y sobre todo espiritual. Los que sí lo saben son los satánicos, los brujos. Toda esa gente sabe exactamente lo que es la imposición de manos. Mientras que usted le pregunta a muchos hermanos, y pregúnteselo a usted si le dieron algún estudio en cuanto a la imposición de manos, y a veces ni siquiera saben que tiene que haber un estudio, porque es doctrinal la imposición de manos. Lo vimos en Hebreos capítulo 6, versículo 2, que ahí habla de esos rudimentos, esos bases doctrinales que es la imposición de manos. Por eso es muy importante, mi hermano, que si tú estás practicando en tu congregación la imposición de manos, sepas lo delicado que es esto. ¿Verdad? No es cualquier cosa. Por eso es muy importante que usted se base en la palabra de Dios. Anteriormente lo vimos en los corderos, en los becerritos, ponían las manos y sacrificaban, degollaban aquel animalito y había una descarga sobre aquel animal. Ahora vemos, ¿verdad?, que tienen que poner las manos hacia el pueblo y orar por ellos. Por eso usted ve satánicos, ¿verdad?, que saben lo que están haciendo. O por ejemplo, platicaba un hermano que fueron a un concierto. Yo no conozco de rock pesado, ni mucho menos, nunca me gustó. Pero van a este tipo de conciertos donde hay mucha droga, mucho desenfreno, ¿verdad?, y llevan sacerdotes satánicos, ¿verdad?, para orar por ellos. Y lo que hacen ellos es estar orando por todo ese pueblo. No necesitan tocarlo siquiera. Ellos solamente se paran en algún lugar arriba y empiezan a orar por toda esa gente que está ahí. Aunque muchos dicen, no, eso es una mentira. No, hay gente que lo ha visto y eso es algo real. Aún yo, cuando no era creyente, un amigo me platicaba de eso. Yo no creía ni en Dios ni en el diablo, para mí eso es una ridiculez. Pero cuando él me platicaba, iba a ver conciertos de Alice Cooper y ese tipo de cosas, ¿verdad?, que la verdad nunca me interesaron. Pero él platicaba que había como sacerdotes, ¿verdad?, no católicos desde luego, sino satánicos, pero para él era como parte del show, ¿no? Y lo que pasa es que estaban orando por ellos. Entonces, estos satánicos saben perfectamente lo que están haciendo. Imagínense, están no imponiendo las manos directamente sobre el cuerpo de la persona, sino simplemente orando hacia el pueblo. Ahora, como cristianos, cuando nosotros, sin tocar al pueblo, también vamos a transmitir algo. Y eso es bien importante que lo entendamos. En este lugar no practicamos la imposición de manos, no porque digamos que es pecado, que es del diablo, es antibíblico, no por eso, sino porque es muy delicado esto. Cuando alguien quiere oración particular, oramos en general, pero cuando él quiere oración particular, lo hacemos que pase, ¿verdad? Muchas veces no lo grabamos porque ya es después del servicio y pasamos a la persona que quiere que oremos por él y invitamos a los ministros y oramos por él. No necesitamos poner la mano sobre su cabeza, ni mucho menos, porque no es el caso. Lo que venimos es, lo abrazamos, ¿verdad?, ponemos la mano sobre él, esa es verdad, pero no estamos ahí practicando como, impongan las manos, no, simplemente lo apoyamos, ¿verdad?, con oración. Yo, lo personal como pastor, lo toco. He ido al lugar donde me han invitado, hemos ido también a orar por ellos, y también, ¿verdad?, oro por ellos, y no necesito ni tocar a la persona, ¿verdad?, porque no es el toque de la persona, sino es el simbolismo de estar poniendo la mano sobre ellos, o desde el púlpito orar por el pueblo en general, que es lo que vemos en este caso. Entonces, la imposición de manos debe tener doctrina, mi hermano. Si tú eres pastor y no has enseñado esto, quizá porque a ti no te enseñaron tampoco, y crees que es nomás, ya tiene tiempo aquí en la iglesia, usted ya abre servicios, predica, ahora pase a ministrar al pueblo de Dios.
y pasa, ¿verdad?, a imponer manos, pero no sabe ni siquiera qué es imponer manos, y hay un riesgo bien grande, lo vamos a ver más adelante, hay un riesgo bien grande, mi hermano, al que expones a tus miembros de la congregación, tanto ministros como también a los miembros que van llegando. Entonces, vamos a ver, ya vemos imposición de manos sobre animalitos, ahora vemos pongan las manos hacia el pueblo, bendigan al pueblo, pero también los satánicos maldicen al pueblo y hacen juramentos y no sé qué tanto sobre el pueblo. Entonces, es una cosa muy importante que debemos de entender. Acompañen más adelante, vamos aquí a Levíticos, capítulo 16, versículos 21 y 22. Levíticos 16, versículos 21 y 22. Levítico 16, versículo 21, dice en el nombre de Jesús: y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él, óigalo bien, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, aquí vemos y explica, ¿verdad?, que se oraba sobre ese animal, se ponía las manos, y lo que hacía en este momento el sacerdote, en este caso Aarón, ¿verdad?, y sus hijos y también los que siguieron después de ellos, era todos los pecados de Israel, las iniquidades, la desobediencia, las rebeldías de Israel, las ponían en el corderito. Y aquel cordero llevaba ese pecado o esos pecados de la gente, ¿verdad? Era un simbolismo de lo que más adelante veríamos. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, aunque no pusieron las manos sobre el Señor, pero sabía que Él iba a llevar los pecados. Cuando Él muere en la cruz, ¿verdad?, ahí lleva los pecados de la humanidad. Entonces, ese es el simbolismo de lo que pasaría en un futuro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ese cordero en el cual ponían los animales se mandaba al desierto, pero en otros lo degollaban. Y entonces en este simbolismo llevaban, ¿verdad?, la confesión de los pecados del pueblo. Entonces note lo que dice ahí en el versículo, al final del versículo 21. Dice: poniéndolos, hablando de las rebeliones, de los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviarás al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es el final del versículo 21. Ahora en el 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre ti todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí llevaba en aquel animalito los pecados. Era un simbolismo muy importante, hermanos. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, muchas de las veces en la imposición de manos se transmiten muchos pecados. Por eso hay que tener mucho cuidado. En un lugar, estábamos ahí platicando, les llevé este estudio, y ellos practican la imposición de manos. Entonces estábamos ya en la noche, terminó el servicio, cerramos el templo y nos poníamos a estudiar la Biblia, y les di el estudio de la imposición de manos. Y había hermanos que no creían, no sabían, no les interesaba, pero bueno, y una hermana dice: hermano, a mí me pasó algo que no había dicho. ¿Qué pasó? Bueno, la hermana también, ¿verdad?, como ministra de ese lugar, le dicen: también usted ponga manos. Pero llegó una mujer, parece que tenía problemas, ¿verdad?, espirituales, quizá era bruja, quizá jugaba con la ouija, quizá hacía algo así, que déjeme decirle que en ocasiones dicen: es que usa magia blanca. No, toda la magia, movimiento de ouija, prácticas de adivinaciones, consultar a los adivinos, esos que hacen limpias, todo eso es satánico, ¿verdad? Aunque lo pongan blanco o verde o negro, es satánico. Por eso el Señor prohíbe todo ese tipo de cosas. Si usted está acostumbrado a que le lean las cartas del tarot, que le lean de las runas, que le lean el café, el cigarro y todo eso, déjeme decirle que delante de Dios eso es un pecado, hermano, es una abominación. Pero aparte que es un engaño, la mayoría son charlatanes. No se imagina la cantidad de dinero que pagan ellos por tener programas de radio. Pagan miles y miles de dólares porque saben que es un negocio bueno, que dicen: que no, que esto es gratis. Pero cuando usted va para allá, entonces le venden los productos, ¿verdad? Es gratis la consulta, pero le venden el producto, y como usted está asustado y lo tienen todo impresionado, entonces le venden el producto ahí donde está lo gratis, ¿verdad?, que no es nada gratis.
Entonces, por eso es bien importante entender que ese tipo de prácticas puede traer problemas espirituales a alguien. Bueno, esta persona, esta mujer, posiblemente venía de una limpia o de algo así, y la hermana, sin saber, sin preparación, quizás ese día se enojó con el esposo, quizás ese día estaba enojada, no estaba preparada, no tenía madurez espiritual, qué sé yo. Pero ella dice que cuando le pone las manos sobre aquella mujer, que no conocían a esa mujer, al ponerle las manos, la hermana se orina. Le dio miedo y se orinó la hermana. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Ella se asustó. Imagínense, en pleno culto, están todos al frente del altar, están ahí inclinados. Ella va y le pone las manos a esa mujer desconocida y hay una sensación muy fuerte que le hace que la mujer se orine. Entonces la hermana corre al baño del templo y corre allá atrás y ya no pudo salir de la pena. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, es que ese problema cuando no tenemos la preparación. En otra ocasión, ¿verdad? Otro hermano también seguido se desalentaba, me hablaba la hermana, hermano, por favor venga, mire que el hermano ya no quiere ir, por problemillas pequeños, ¿verdad? Ni siquiera una prueba o algo que diga, valió la pena la enojada o el desaliento, no, por tonterías, de niños, sí, porque le dijo algo, se sintió y que porque le vio mal, bueno, iba yo por el hermano, ¿qué pasó? No, hermano, es que el hermano que dijo y que hermano, pero mire, échale ganas, hermano, mire que vamos adelante. Y en la noche, en el servicio, ya estaba imponiendo manos, imagínense. Tenía días que no se congregaba por sentimiento. Y esa noche viene, y como era ministro, imagínense, no era un miembro que acaba de llegar, no, era ministro de muchos años, entonces imponía manos en la noche, imagínense. Otras 2, 3 semanas, otro problema, la hermana, hermano, mire que no quiere ir, ¿qué pasó esto? Y ahí voy otra vez, yo también más bueno que Dios. Voy para allá y a decirle, hermano, mire, échale ganas, que esto. Y en la noche estaba acá y otra vez imponiendo manos. Imagínense el barbarismo que estaba haciendo. Y también los encargados de ahí de la obra, ¿por qué? Porque si ven que no se congrega por días y lo dejan que entre y porque es ministro, lo dejan que imponga manos, imagínense lo que está pasando con él. ¿Qué desaliento le mete a esa persona? Si en la mañana no quería ni venir, toda la semana no viene a la iglesia y así. No, ya está, después me cansé que no, hermana, ¿sabe qué? Déjelo que Dios trate con él. La hermana quería ser la mamá del hermano. No, tiene que dejar que madure su esposo o que madure su esposa. Deje que el enemigo trate con ella si es lo que quiere o con él, ¿verdad? ¿Quiere estar allá? Déjelo. Pablo es lo que dice, lo ha entregado a Satanás. Entonces todo eso hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que llega con problemas espirituales, no lee la Biblia, no ora, no se congrega y luego viene a imponer manos. ¿Qué le transmite a los hermanos? ¿Qué le transmite a ellos? Eso es lo peligroso de la imposición de manos. Es muy importante, mi hermano, que si te invitan a un lugar y sabes que ahí hay imposición de manos, ¿verdad? Y tú eres un predicador o vas como invitado apoyando la obra, bueno, si ese día, si te es posible, hasta vete en ayuno, hermano. Lo mejor de ti, Señor, dame palabras, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque si lo invitan a imponer manos, no es que sea pecado, hermano, sino el problema está cuando no estamos preparados, ya sea para llevar bendición, o también estamos desprotegidos porque tenemos un problema familiar, tenemos un problema en el trabajo, estamos turbados. No leemos la Biblia, no oramos y luego imponemos manos. Imagínese el riesgo que se lleva usted, mi hermano, que impone manos sin siquiera saber lo que es eso. No es nada más ahí como que estamos en el mercado escogiendo melones, no es así, hermanos. Pero a veces está haciendo eso como que es cualquier cosa. No, esto es bien delicado. Podemos verlo aquí, ponían las manos en el cordero, ¿por qué? Porque ahí estaban en una figura, estaban dejando los pecados, estaban transmitiendo algo ahí. Eso es lo delicado. Ahora, cuando el Señor dice que oren al pueblo con las manos hacia el pueblo, pues tiene un significado, no es nomás porque a Dios se le antojó. A ver, ¿qué le digo? Pues que levante las manos para que ore por el pueblo. No, tiene un significado, cosa que los satánicos sí lo saben. Hemos visto casos donde llega un espiritista, donde llega un brujo, donde llega un satánico a un templo cristiano y quiere imponer manos, y cuidado con eso, cuidado. Hermano, no metas a cualquiera al templo a ministrar. Ve primeramente su doctrina, ve el tiempo que se congrega, qué pastor tiene, o si es el pastor, qué doctrina está enseñando. Eso es muy delicado, hermano. No puedes tú invitar a cualquiera a que ore por los demás, para nada. No importa que sea un hermano que tú quieres mucho, si ves que está mal, ten cuidado. Me pasó a mí también en lo personal. Mi hermano Jacobo, Dios lo bendiga, que era mi pastor, me dice, mi hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo ya había servicio, ya empezaba ahí a dar mis primeros pasos.
Entonces me dice, hermano, esta noche ya puede pasar y pues imponer manos. Wow, para mí fue algo como un paso más de crecimiento espiritual, así lo vi. Y yo le di muchas gracias a Dios y al hermano Jacobo. Y, wow, para mí era algo importante, algo bueno, pero nunca se me instruyó acerca de la imposición de manos como a nadie se nos instruyó. Total que yo en la noche, ¿verdad? Muy contento. Ese día termina el servicio y al final pasa la gente al altar y vamos a orar por ellos. Y yo estaba muy contento. Lo que sí, ¿verdad? Que un hombre no oraba por mujeres, ni una mujer con hombres. No. Uno tocaba al hombre, se ponía con él, lo podía abrazar, pero un hombre no podía abrazar a una mujer, que eso es de respeto, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa, verdad? Yo estaba muy contento orando por los hermanos y pues dando lo mejor de mí, muy contento. Cuando llego con alguien que quiero mucho, ¿verdad? Ya partió con el Señor, yo llego con él, ¿verdad? El cariño que le tengo como hermano, y pues me acerco yo muy contento. Cuando le pongo las manos, pasa algo horrible en mí, pero horrible, horrible. O sea, me dio miedo lo que sentí ahí, a tal grado que yo caí de rodillas ahí pidiendo perdón, pensando que el problema era yo. Entonces, cuando me dio miedo, aquel un escalofrío tremendo, caigo ahí de rodillas y le pido a Dios, ¿verdad? Perdón. Y Señor, pues yo para mí era novedad, ¿verdad? Hacerlo. Pero yo pensé, dije, Señor, ¿qué fue lo que sentí? ¿Pero qué tengo? Yo me estaba preocupado por mí, qué es lo que tenía, qué había pasado a mi hermano, ¿verdad? O algo había sucedido ahí. Y ya no pude yo orar por nadie, me quedé orando en el altar y estaba yo ahí llorando. Y al final del servicio fui con el pastor, le dije, hermano, quiero hablar con usted. Sí. Mire, hermano, pasó esto y esto y esto con el hermano fulano de tal. Y ¿sabe qué, hermano? Dice, lo que pasa es que él anda muy mal ahorita. Wow, cuando me dijo eso, imagínese, para mí fue una sorpresa. Yo lo tengo en alta estima porque él era un predicador, pero andaba mal. Entonces yo voy, ¿verdad? Sin una preparación ni mucho menos, pongo las manos sobre él y pues eso que él tenía me quiso brincar a mí o quiso entrar en mí. Y ese fue el problema. ¿Verdad? Por eso bien delicado, hermano, esto es real, no es un cuento, no son historias. Quizá tú lo has sentido cuando de repente saludas a alguien en la calle, ¿verdad? Que tú no sabes ni quién es y te lo presentan. Al saludarlo, sientes algo, ¿verdad? Raro, extraño, así que no sabes qué es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo esto es una realidad. Los espiritistas lo saben, los brujos lo saben, los satánicos lo saben, y por eso es que van a iglesias donde no tienen doctrina y están siendo contaminadero. Entonces, mucho cuidado con eso. En una congregación también, el pastor cae en adulterio, deja a la mujer, se queda con la más jovencita, ¿verdad? Y no, pues nadie le dijo nada, se fueron algunos, pero la mayoría se quedó con él. ¿Qué pasa? Él sigue imponiendo manos. Cuando me platicaron, yo les dije, mira, hermano, ese lugar se va a llenar de adúlteros, porque si el pastor anda en adulterio, pues todos van a estar igual. Efectivamente, al rato fue uno de los ministros, al rato fue otro y otro y otro. Pues se llenó, hermano, no digo todos eran adúlteros, ¿no? Pero sí hubo una gran mayoría de adúlteros, ¿verdad? Y unos cambiaban de mujer a cada rato y así estaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es lo que transmitía el pastor a ellos. Por eso, tenga mucho cuidado. Vamos a poner ejemplo. Usted se enojó con su esposa ese día y va a ministrar. Y le dicen, hermano, ayúdame a orar por ellos. Sea sincero con el pastor o con el que está disfrazado, que hermano, no puedo, tengo que ponerme a cuentas con Dios y con mi esposa o con mi esposo. ¿Verdad? Porque o me peleé en el trabajo, o hoy me peleé con mis hijos, lo que haya sido, hermano. Si tú vas turbado y tú vas bien turbado de tu mente, tienes un problema espiritual también ahí. No que estés un demonio o que tienes un diablo adentro, no vayamos tampoco a ese punto, pero sí, yo sé que estoy mal. Entonces, si yo voy por vergüenza, por el orgullo, por el qué dirán, y voy a imponer manos, cuidado, hermano. Mucho cuidado porque vas a transmitir lo que tú traes. Fuimos a un retiro de varones hace ya más de 20 años. Y a la hora de platicar, ¿verdad? Después de los servicios, platican puro varón, se abre uno con los varones, que es muy difícil que los hombres se abran, ¿verdad? O nos abramos de corazón y seamos muy de hablar nuestras intimidades, no se nos dan muy fácilmente. Pero de repente alguien rompe ese hielo y empezamos a hablar, ¿no? Entonces uno de ellos empezó a decir que le había pasado, que fue a la iglesia, la alabanza se gozó, la predicación le pegó, pasa al altar a orar y siente un quebrantamiento terrible, ¿verdad? De que Dios estaba tratando con él y de repente llegan a orar por ellos, ¿verdad? Y están orando, están ahí imponiendo manos y ese hermano se levanta enojado con la esposa, el que se gozó con la alabanza, la palabra lo quebrantó, estaba orando muy contento y todo, pero cuando él se levanta enojado con la esposa. Entonces se viene y dice la hermana, ¿verdad? Venía ella manejando y el hermano empieza a pelear con la hermana.
Y empieza a pelear. Entonces la hermana, una mujer sabia, entendió que algo había pasado con él. Porque no había discusiones, habían venido bien, contentos, todo. Pero a la salida del templo fue el problema. Y empezó a discutir, y empezó ahí a sacar cosas, ¿verdad?, que no venían al caso. Y la hermana dijo, se puso a orar. A orar y orar, porque sabía que algo había ahí. Llegaron a la casa y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué me pasó, de repente me perdí y perdóname. Y en eso ahí estaba un ministro que había puesto las manos y él se acordó de ese detalle, ¿verdad? Porque pues la hermana había platicado. Dijo, ¿sabe qué, hermano? Perdóname, pero fui yo. Y todos nos quedamos, ¿verdad? Como que sí, yo fui, hermano. Lo que pasa es que ese día me peleé con mi esposa y veníamos en el camino peleando. Cuando venimos acá al templo, en lugar de haberme yo puesto a cuentas con mi esposa y a cuentas con Dios, pues yo pasé a ministrar porque me tocaba ministrar ese día. Y pues yo me puse a imponer manos cuando no tenía que haberlo hecho, sabía que no tenía que hacerlo. ¿Qué pasa? Pues le transmitió el coraje contra la esposa, hermanos. Entonces por eso es muy importante tener cuidado con eso. Si ese día te tocó a ti hasta predicar la palabra de Dios o te tocó orar por los que están ahí, y estás mal espiritualmente, no te metas en esos problemas, porque vas a transmitir a ellos lo que tú sientes en ese momento, y eso es muy peligroso, hermano. Al rato vas a tener un problemón ahí con los matrimonios, y según tú estás orando por ellos y orando por matrimonios, pero tú eres causa de esos problemas también, tienes mucho que ver esos problemas. ¿Por qué? Porque estás imponiendo las manos estando mal con tu esposa o mal con tu esposo. Mucho cuidado con eso. Bien, vamos más adelante. Acompáñenme ahora, vamos a ver al capítulo 24, es un caso muy sonado, el único en la Biblia, Levítico 24, versículos 10 al 14. Levítico 24, versículo 10 hasta el 14. Levítico 24, versículo 10, dice en el nombre de Jesús. En aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre del Señor y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan. 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. 13. Y el Señor habló a Moisés diciendo, 14, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que oyeron, óigale bien, todos los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Este es un tipo de imposición de manos muy terrible. No cayó en adulterio, no era alguien que se enojó con la esposa, no era alguien que había andado practicando brujería, no. Había blasfemado el nombre del Señor. Entonces, Moisés y los demás no sabían qué hacer. Bueno, vamos a ver qué dice Dios en esto. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de pedirle a Dios. Cuando hay algo que no nos queda claro, nunca te adelantes a aconsejar o a decir que conviene hacer esto, no. Pidamos dirección a Dios. Pero muchas veces, como somos pastores, somos ministros, queremos presumir que somos espirituales y queremos dar luego la respuesta a todo. Hermano, si no sabemos, pidámosle a Dios sabiduría. Eso es muy importante. ¿Verdad? Aquí Moisés y los que estaban ahí dijeron, ¿saben qué? No sabemos qué hacer en este caso. A lo mejor le decimos que no hay problema, que pida perdón y se calme, o a lo mejor hay que matarlo, no sabemos. Pero vamos a esperar la respuesta de Dios. Y pusieron la petición delante de Dios. Por eso, mi hermano, no te adelantes a dar consejo si no estás seguro. Jamás. No quieras aparentar lo que no eres. Que sepan que yo sé mucha Biblia. Qué vergüenza no poder aconsejar ahorita. No, si no sabes, hermano, no contestes. Dile la verdad, ¿sabe qué? Vamos a esperar en el Señor. ¿Verdad? No creas que porque siempre vas a hablar vas a tener razón. No, hermano, a veces nos equivocamos y feo. Entonces, por eso hay que decirle, Señor, dame tú la guianza. Y si la persona que está ahí quiere respuesta rápido, dígale, ¿sabe qué? Deje ver qué dice el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos revele. Tal vez no lo he leído en la Biblia, ahí está la respuesta y no la he leído, pero vamos a pedirle a Dios. Entonces, aprenda a hacer eso, hermano. Eso fue lo que pasó aquí. Es un consejo que cabe en este momento. Ahora, el versículo 14 es lo que me llama la atención y analicemos esto. 14.
saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Óigalo bien, hermanos. No los sacerdotes, no el sumo sacerdote, no los ancianos, no. Los que habían oído la blasfemia de este hombre, los que se habían contaminado con las palabras de este hombre. O sea, ellos, podría haber sido el papá, el tío, la mamá, quien haya sido. No dice ahí fulano, fulano, mangano, no. Dice, los que oyeron, ponga las manos sobre él. O sea, el pecado de haber oído la blasfemia en contra de Dios, sáquenla, descárguenla, pónganla sobre ese blasfemo. Entonces, eso es muy importante, hermano, entender que hasta la contaminación visual o audio es peligrosa, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos oyendo cosas que no nos convienen en lo espiritual? ¿Y qué pasa? Vamos a imponer, hermanos, cuidado, hermano. Cuidado con eso, es peligroso, hermano. Es lo que vas a pasar. Pero si estamos leyendo la Biblia, meditando en ella, orando, conviviendo con hermanos, bueno, lo que voy a dar va a ser lo mejor. Que perfecto no somos, pero va a ser lo mejor. Pero si estamos viendo programas que no convienen espiritualmente, metiéndonos en chismes que sabemos que no convienen en absoluto, haciendo cosas que no tenemos que hacer, leyendo cosas que no nos convienen, todo lo que estamos haciendo mal, y luego imponemos manos sobre aquella persona, eso es lo que le va a transmitir a esa persona. Eso es muy peligroso, hermano, muy peligroso. Note que ellos no habían blasfemado el nombre del Señor, no lo blasfemaron ellos. Habían escuchado, ellos pueden decir, Señor, pero yo no tengo la culpa. Yo estaba ahí, quise separarlos, además, yo quise hacer una buena acción y quise que no se pelearan, pero yo nomás oí. Bueno, por ser testigo, te has contaminado, ahora vas a descargar ese pecado en la persona de donde salió esa blasfemia. Imagínense lo grave del asunto, pero ¿dónde descargaban? Con las manos. Entonces, sí se contamina uno con todo ello, hermano. Entonces, va a descargar eso, es un simbolismo desde luego, y bueno, tenemos que tener cuidado con esto. Imposición de manos debe de ser acompañada con doctrina. Si no sabe lo que está haciendo, hermano, apártese de ello. Un día me reclamó alguien y dijo, usted no quiere que nadie imponga las manos porque no somos dignos. Yo nunca he dicho eso, jamás he dicho eso, ni lo predicaré jamás. No creo eso, yo creo en la imposición de manos, es bíblico, pero tiene un orden, hermano, y hay un peligro, hay que saberlo, hermano. Si ese día me toca a mí imponer manos y sé que voy a tener que ministrar en la noche, bueno, hermano, pues mínimo ore ese día con muchas ganas, Señor, que sea de bendición para la persona que le voy a imponer manos, usa mis labios, Señor. O sea, es tan bonito que oren por uno, hermanos, muy bonito, pero también ha pasado donde alguien impone manos, hermanos, y trae problemas a esa persona. En un lugar pasó algo muy tremendo. Como hay muchos que quieren presumir que son espirituales, bueno, pues estaba una hermana orando muy a gusto, estaba llorando y hablando con el Señor ahí, y pues llega aquel hermano, ¿verdad?, muy emocionado, y le empieza a asumir con la mano la cabeza, se le empieza a asumir, y la hermana le dolía el cuello, ¿verdad?, porque le apretaba, y la hermana le levantaba, y él le sumía, pues le torció el cuello a la hermana, ¿verdad? Entonces, pues se molestó a la hermana, y se levantó ya enojada, y se sienta, le acabó su bendición a la hermana. Cuando aquel hermano la ve, hermanos, vengan, aquí viene endemoniada. No, pues más se enojó la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hermana estaba molesta porque ya le había torcido el cuello. Y hablando que era ya una endemoniada. ¿Por qué? Porque se levantó enojada. No, pues si le estaba torciendo el cuello con las manos. No ocupa ni tocarla siquiera. Eso es algo bien importante. Otra vez una niña, tenía como unos 7 años, ya es una persona adulta ahorita, tenía como 7 años esa niña, y también le torció el cuello, y llore y llore. ¿Y qué piensa el predicador? El Señor ya la tocó. No, si le torció el cuello, me tocó agarrar a la niña que le había torcido su cuello. Entonces, hermano, tenga cuidado, no sea imprudente. O sea, es muy importante. Otra cosa, son detalles que hay que entender en esto. Verás, a veces no se lavan los dientes, les huele feo la boca, y luego se acercan a orar por la persona muy cerquita, y pues la otra persona le saca la vuelta por lo mal que le huele la boca, y aquí hay un espíritu raro. No, le está oliendo la boca, mi amigo. Ponga atención en eso, pero eso ha pasado, hermano. O también está aquella hermana en invierno, ¿verdad? Están orando y apenas agarrando calorcito, y llega con las manos frías como de muerto, hermano. Ay, la hermana dice, híjole, ya no puede ni concentrarse en la oración. Imprudencias, sí, cosas que pasan. Nos tocó estar en un lugar, hermano, me tocó estar predicando ahí, yo era el pastor de ese lugar, y llegó una hermana que trajo a otro hermano de otra congregación que no conocíamos, y a la hora que empezamos a orar, se levantó a imponer manos, pero como yo había enseñado la imposición de manos ahí en la iglesia, ahora que yo era pastor, tengo ese compromiso,
una hermana, estábamos todos orando, y chistoso, pero no estaba bien, ¿verdad? Pero nomás oímos un manazo fuerte. ¿Por qué? Porque aquel hombre le metió mano en las cabezas de la gente, y esta hermana se enojó y que le dio un manazo, que pobre muchacho se quedó con su mano seca, ¿verdad? Y pues todos voltearon a ver qué pasó. Es lo que pasa, que ella sabía que no era bueno que le impusieran manos, ¿verdad? Entonces, hermano, tenga cuidado a dónde va también, ¿verdad? Hay veces que los ve ahí saltando, desordenados, haciendo cosas raras, y luego le impone manos. Cuidado, hermano, ¿verdad? Mucho cuidado con eso, porque es peligroso la imposición de manos. Muchos ni siquiera meditan en eso, y bueno, hermano, pues Dios dirá, no, que Dios dirá, para eso está la Biblia, hermano, para entender lo que es la doctrina bíblica de la imposición de manos. Vamos más adelante, hermanos. Vamos hasta Deuteronomio 34, versículo 9. Es el último capítulo y el último de los 5 libros de la ley. Deuteronomio 34, versículo 9. Deuteronomio 34, versículo 9. Y quiero aclarar, hermanos, que no estoy prohibiendo que lo hagan como muchas veces piensan. No, entienda lo que estamos diciendo, que hay responsabilidad de la imposición de manos. Eso es lo que estoy hablando. No, que no lo haga. No, eso no es mi trabajo decirle que no lo haga. Mi trabajo es decirle lo peligroso que es imponer manos si usted no está preparado, o si usted está enojado y no sabe qué es la imposición de manos, transmite. Vamos a ver qué pasa aquí. Versículo 9. No vamos a leer todo el texto, usted lo puede leer con calma, todo el capítulo 34, pero vamos a ver el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Dice que fue lleno de espíritu y sabiduría. ¿Por qué? Ahí da la razón del por qué. ¿Cómo fue que recibió espíritu y sabiduría? Bueno, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Entonces vemos en otras ocasiones donde pone las manos y pasa, ¿verdad?, su espíritu. ¿Qué es lo que pasa? No es que esté pasando como una reencarnación o algo. No, simplemente, ¿verdad?, es el Espíritu de Dios, se lo está pasando a la persona. Por eso es muy peligroso, hermano, si usted no está preparado para esto. ¿Qué transmites al pueblo, hermano? Imagínate que el pastor no lee la Biblia, no ora, tiene problemas con la esposa cada rato, es malo para pagar sus deudas, está siempre bromeando en su trabajo, está ahí llevándose con las mujeres, y luego va en la noche a poner las manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuál sabiduría va a pasar? ¿Cuál entendimiento de la Escritura? Nada. Desalentado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el pastor anda igual, los ministros están igual. Cuidado, mi hermano. Pero uno sabe cuando algo está mal y dice, bueno, pero es mi pastor, lo amo mucho y ama la obra, pero cada vez que me toca siento algo raro. Ahí hay un peligro grande, grande, grande. Cuidado, hermano. Ahora, si uno no entiende lo que es la imposición de manos, pídale a Dios, ¿verdad? Ya vemos textos bíblicos, hay más todavía por ver, pero si usted no entiende eso porque, es que el hermano está loco, lo que quiere decir me está prohibiendo. No, lee la Biblia, y la Biblia debe ser nuestra base, o debe de ser, es nuestra base más bien bíblica, nuestra base doctrinal, nuestra base de la iglesia. Entonces la imposición de manos, cuidado, no es para todos, y también, hermano, cuidado que no es para todos que te pongan la mano encima de ti, cuidado con eso también. Vamos más adelante, vamos al nuevo pacto ahora, y acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículo 6, del 1 al 7, dice en el nombre de Jesús, versículo 1. Y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, note que ya eran muchos discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. 4. Mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. 5. Y lo dicho plugo a toda la multitud,
Y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timnón, y a Parmenas, y a Nicolás, procedente de Antioquía. 6. A estos presentaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, pusieron las manos sobre ellos. 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes también obedecían a la fe. Óiganlo bien. Pero no creo que impusieron las manos ellos así como, a ver qué sale. No, no, no. Ellos también sabían lo que era imposición de manos. Note que no usaron aceite, ¿verdad? Como hoy en día, van a ungir un ministro y le ponen aceite, hermanos, como si fuera un rito católico, ¿verdad? Usando el aceite de la unción, de la santa unción. No, no, no. En la Biblia, hablando del nuevo pacto, no se usaba el aceite literal en ninguna parte, aunque a veces pueden torcer algunos textos, pero no se usaba, hermano, para delegar responsabilidad o para poner algún ministro. Simple y sencillamente ponían las manos sobre ellos y oraban por ellos, era todo. Porque la unción que representa el aceite santo, porque la unción la tiene, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo, es lo que dice aquí. Estaban llenos, versículo 3, dice que buscaran varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por tanto, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, no ocupaban el aceite, nada de eso. Ellos ocupaban nada más tener la unción, ya la tenían, ahora imponían las manos para delegar responsabilidad. Y eso es bien importante. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Es la imposición de manos. Eso del aceite, y eso es una gran mentira, no viene en la Biblia como lo describen o como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento usaba el aceite de la santa unción, por allá descrito en el libro de Éxodo, pero ahora estamos en la realidad, no en la figura, estamos en la realidad, y la realidad es que el Espíritu Santo era la santa unción de antes, ahora es el Espíritu Santo, ya no ocupa otro tipo de simbolismos, si es cristiano, ¿verdad? Porque si no es cristiano, pues sí, queda atorado en la mentira. Pero el cristiano no ocupa eso, simplemente poner las manos y delegaba responsabilidad. Eso es cómo nacen los primeros ministros, hermano, para servir las mesas. Aquí está muy claro, no hay interpretación y que le están torciendo, no, sencillo, solamente la imposición de manos, pero ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya eran discípulos y ahora sí, imponiendo las manos para seguir adelante, no para ser lleno del Espíritu Santo, ni mucho menos, simplemente para decir, estos son los ministros que van a estar al frente de este ministerio. Muy importante. Ahora vamos a ver, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 14. 1 de Timoteo, capítulo 4, y versículo 14. Dice en el nombre de Jesús, 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos de los ancianos. Fue dado, dice ahí la Escritura, por profecía, con la imposición de los ancianos, hermanos. No prohibimos que impongan manos, pero hay que tener cuidado quién es el que las impone. Por eso, mi hermano, tenga mucho cuidado. Si un ministro que está imponiendo manos y usted sabe, pastor, que está mal, o usted mismo se encuentra mal espiritualmente, porque nos puede pasar a todos, no nomás al ministro o a los nuevos, no, también a los pastores viejos nos puede pasar, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente tenemos un problema serio en el cual no podemos arreglarlo pronto, ¿verdad? Ahí es donde hay un impedimento y me siento mal. ¿Qué voy a imponer manos en ese momento? Aunque sea el pastor. Pero yo prefiero estar bien con Dios y el Señor, ayúdame porque no puedo imponer manos por como me siento. Somos humanos y Dios lo entiende, pero no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos esperamos, ¿verdad? Si es que practicas la imposición de manos, entonces ten cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado. No quieras presumir que eres muy espiritual, no quieres que te vean como muy débil, no, ¿verdad? Mejor dile, Señor, no impongo manos, desde aquí estoy, hasta que me ponga cuentas, puedo pasar a imponer manos. Pero mientras, no lo haga, hermano, no lo haga porque le va a pesar. ¿Qué dice aquí? Con la imposición de manos recibió, hablando de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo, ¿verdad?, de que no descuidar el don que estaba en él. Entonces, esto es muy importante, con la imposición de manos, aquí dice muy claro que habían recibido el don, muy importante. Vamos a ver aquí el capítulo 5 y versículo 22, que a veces tuercen este versículo. Versículo 22 dice,
no impongas de ligero las manos sobre alguno. Es el capítulo 5, versículo 22, sí, perdón. Dice, no impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro a ti mismo. Pero ahí dicen, hermano, pues cuando usted va a poner manos en alguien, no lo ponga así de ligero, tenga cuidado. No se refiere a eso, hermanos, a imponer manos sobre los que están en el altar. Lo que está diciendo aquí, hermanos, si usted lo ve desde arriba, donde comienza este texto de lo que están hablando, en el versículo 17 en adelante dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honra, y mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. 18. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. 19. Contra el anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Está hablando de los ancianos todavía, no de edad, sino de los ancianos que son encargados de la obra. Versículo 20. A los que pecaren, repréndelos delante de todos. Es un anciano, hermano, debe de aguantar, hermano, la disciplina, para que los otros también teman. 21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo cosa alguna con parcialidad. Y por eso dice en el versículo 22, no impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro a ti mismo. Y abajo ya habla de otro tema. ¿A qué se refiere? A los ancianos. O sea, la imponer las manos también es, lo vimos en el capítulo 6 de Hechos, donde cuando van a poner a los ministros para servir las mesas, imponían las manos. O sea, no pongas a cualquiera a ministrar, lo que está diciendo aquí Pablo. No impongas las manos sobre cualquiera, no pongas a cualquiera. No porque te caiga bien, o porque sea muy amigo, o porque tenga 20 años ahí, pero si no ha madurado, no ponga las manos sobre ellos. O sea, no participen en los pecados de ellos, porque si hay rebeldía en ellos, no se quieren sujetar, no leen la Biblia, no se esfuerzan, no ponga las manos sobre ellos. No dice que no ores por ellos, dice no ponga las manos, o sea, no pongas a ministrar a cualquiera. Esa es la importancia, mi hermano. La importancia. Cuando está hablando del versículo 17 al 22, se refiere al mismo tema. Ya si ve el 23, cambio de tema. Lo ve arriba del 16, habla de otro tema. Entonces, ese tema es de los ancianos. Entonces, no pongas a cualquiera, mi hermano. Ten mucho cuidado con esto, ¿verdad? La imposición de manos es muy delicada y vas a transmitir cosas buenas, pero también puedes transmitir cosas malas. Y también puedes recibir cosas malas de alguien más. Cuidado con la imposición de manos, hermanos, porque esto es muy delicado. No es para todos el imponer manos, ni tampoco es para todos que le impongan manos. Mucho cuidado con esto, porque es muy peligroso. Como los satánicos saben que hay mucha ignorancia, hermanos, en el pueblo de Dios, ellos van a esos lugares precisamente a contaminar de su satanismo, de su influencia espiritual, a muchos que no están preparados. Entonces tenga mucho cuidado. Oh, pero yo soy pastor. Eso no te garantiza nada, mi hermano. Si eres pastor, no te esfuerzas, no oras, no lees la Biblia, ¿cuál es la fortaleza? Un título ahí colgado en la pared no te da ninguna garantía que estés bien. No. Oh, es que yo soy sacerdote, no importa. Si no está obedeciendo la Biblia, también está mal. Soy el Papa, si no lee la Biblia y no esfuerza por obedecer la Biblia, tampoco le sirve de nada. Lo que nos sirve a nosotros es temer a Dios, sujetarnos a Él, obedecer sus mandamientos, pero esforzarnos lo más posible. Pero es que nadie lo obedece. Ese es un pretexto. Yo sé que todos nos faltan muchas cosas, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que esforzarnos en seguir adelante. Si digo, es que no todos podemos obedecer, me conformo. No. Hay que seguir. Tengo que luchar. Voy a morir de viejo, si Dios me permite llegar a viejo, voy a morir de viejo esforzándome a ser mejor, y nunca vamos a ser buenos como debemos ser, pero si queremos ser mejores. Por eso tenga cuidado, hermanos, cuando imponga manos y a quien invita a predicar a su congregación. Pero yo agradezco a Dios que, hermanos, hay mucha confianza, me han permitido imponer manos. Gracias a Dios por ello, hermano, te bendigo en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado también con eso. Ahora, no siempre hay que tocarlos, ¿verdad? Llega uno retiradito, toca a uno a la persona, o no la toque, no es tu mano la que va a hacer la diferencia, sino lo que estás haciendo, ¿verdad? La oración, la dedicación, que puedas transmitir cosas buenas a los demás. ¿Verdad? Tu dedicación a la palabra, a la obra, la obediencia, lo más posible en obediencia, eso es lo que vas a transmitir. Pero si no tienes estas características, ni te esfuerzas, ni lees, ni oras, ni nada, no impongas las manos en nadie, Cuidado. En la noche, ¿verdad? Con nuestros hijos, también podemos orar. Señor, bendice a mis hijos, guárdalos, protégelos. Va a salir, Señor, bendice a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos, a mis hijos que van a salir al trabajo. Bendícelos siempre bendícelos.
¿verdad? Pero tratemos, hermanos, siempre de dar lo mejor de nosotros, porque es lo que vas a transmitir con los demás. Si no lo hacemos, hermanos, vas a transmitir cosas negativas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No prohíbo jamás que imponga manos. Nunca, nunca haría eso, porque es bíblico. Pero eso sí, preparémonos, hermano, porque la imposición de manos es una cosa muy delicada. Lo que hablamos de la glosolalia o del hablar en lenguas también tiene un orden. Es que usted la prohíbe. Jamás he prohibido la lengua, ni he dicho que son del diablo, ni nada de eso. Pero sí, todo tiene un orden. La imposición de manos, el don de lenguas, el bautismo, todo lo que vemos en la Biblia tiene un propósito. No está ahí nomás porque Dios se le ocurrió, a ver con qué lleno las hojas de la Biblia. Ay, pues le pongo mandamientos ahí que caiga. No, no. Todo tiene un propósito y lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra de Dios. Bueno, yo espero en Dios que haya podido darme a entender, ¿verdad? Porque el problema a veces no es usted, sino es el que está explicando. Y eso le pido a Dios siempre, Señor, dame la gracia y sabiduría para poder explicar los temas, ¿verdad? Porque no quiero hablar de mí, sino que sea la Biblia. Por eso usted me ve constantemente usando muchos versículos, ¿verdad? Pero hay muchos más que podemos leer, pero con eso es suficiente para entender que transmites lo que tienes, sea bueno o sea malo, también para delegar responsabilidades, en el caso de Moisés a Josué, en el caso de Pablo y los ancianos con Timoteo, en el caso de los discípulos, de los apóstoles con los discípulos en el capítulo 6 de Hechos, ¿verdad? Para transmitir responsabilidad y también para bendecir a los demás. Todo eso es la imposición de manos. No es solamente cuando pasan al altar orar por ellos, no, esa es una parte, pero sí muy importante saber lo que estamos haciendo. Pues bueno, vamos a orar y recuerde que esto es, hermano, palabra de Dios. Si está escrito, acéptelo como está. Pero usted tiene una mente que Dios le dio para que lo piense, lo analice, lo escudriñe, y Dios, hermano, le va a estar revelando lo que no quiera entender, perdón, lo que no puede entender se lo va a revelar. Pero lo que no quiere entender, por más que venga Dios ahí delante de usted, no lo va a entender, porque no quiere entenderlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos, Señor, por esta bendición, Señor, por su palabra. Vemos desde un principio, Señor, la imposición de manos, que es muy delicado. Hay transmisión de pecados, también hay contaminación que podemos pasar a la gente que estamos imponiendo manos, o también yo recibir también esa contaminación, Padre. Por eso le pedimos que nos ayude, Señor, a entender este tema. Le ruego por mis hermanos que por primera vez están escuchando, o aquellos, Señor, que posiblemente ya tienen tiempo y están imponiendo manos sin saber siquiera lo que significa ni el peligro en el cual se encuentran. Le pido también por ellos, ya que los que lo vivimos en carne propia, Señor, lo pasamos cosas tremendas, Señor. Así que le pedimos, Padre, por los que van comenzando, que vayan con una sana doctrina, que vayan ellos creciendo en santidad, que vayan creciendo también en conocimiento, y que todo lo que hagan se lo cuestionen, que puedan preguntar por qué se tiene que hacer o por qué no se tiene que hacer, Señor. Que nos animemos a cuestionar todo lo que hacemos en nuestras congregaciones, porque ahí está la victoria. Yo quiero saber por qué se hacen las cosas o por qué no las hacemos, ya que el Señor, yo quiero agradarle a usted, no al hombre, porque al hombre nunca se le va a poder agradar, Señor, pero a usted, Padre, queremos esforzarnos en dar lo mejor de nosotros y que nos siga fortaleciendo para seguir adelante. Por mi parte, Padre, perdóneme por toda palabra ociosa, toda palabra que haya confundido o que no es de edificación, perdóneme por ella, pero lo que leímos de su palabra y lo que ha edificado, que quede en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, Señor. No queremos de ninguna manera, Señor, ofender a pastores o ministros, Señor, de ninguna forma, sino que puedan entender también ellos la importancia y lo delicado que es el imponer manos sin el conocimiento de su santa palabra. Gracias, Señor, por esta bendición y gracias también, Padre, por permitirnos estar en este momento en vivo con los hermanos y por todos los que están escuchándonos, Señor, y mañana también escucharon. Gracias también por ellos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias a Dios por este día. Recuerde, las reglas están aquí escritas, hay que escudriñar nada más. Haga grupos de estudio bíblico muy bonito que se formen ahí. Hoy en este día tenemos un grupo para un estudio en 1 hora y media, 6:30 de la tarde, horario de California. Usted por aquí, véngase para acá, 9020 Hastings Boulevard, aquí en Riverside, Jurupa Valley. Le invitamos para que se venga. Cordialmente está invitado, traiga Biblia, traiga con qué escribir. Si no, aquí le prestamos, pero de preferencia traiga lo suyo para que se lleve contacto con su cuaderno y escriba y siga anotándolo. Es invitado, no cobramos, no hay cuotas, no hay nada de eso, pero lo que queremos es que usted salga bendecido con la palabra de Dios. El tema es la venida del Señor, es un tema muy largo, entonces vamos en el tercer estudio, así que le invitamos, si puede, aquí estamos para servirle, a 6 de la tarde, aquí en Riverside, California. Y bueno, Dios les bendiga a aquellos que nos ven de otros países. Dios les bendiga y adelante. Recuerden, la Biblia es el alimento de nuestra alma. Que Dios les bendiga a todos.